Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Pío X, Papa, que primero fue sacerdote en una parroquia, después obispo de Mantua y patriarca de Venecia en Italia, finalmente elegido sumo pontífice y se propuso como programa de gobierno recapitular todo en Cristo, lo que llevó a cabo con simplicidad de ánimo, pobreza y fortaleza, promoviendo entre los fieles la vida cristiana con la participación en la Eucaristía, la dignidad de la Sagrada Liturgia y la integridad de la doctrina. Propagó mucho la catequesis a los niños para que pudieran participar del Santísimo Sacramento. Por eso hoy se estableció como el Día del Catequista. Una felicitación especial a todos los catequistas, tanto de nuestra parroquia como de la diócesis y de la iglesia entera. Y ofrecemos esta Eucaristía al Señor de los Milagros por la salud de Edgar Alarcón, intención de su familia. Al Divino Niño Jesús por la salud y protección de Sorina Lapeira, intención de sus familiares. Por el alma de Carmen Cáceres Rodríguez al cumplir un mes de fallecida, intención de Edilma Oviedo y hermanos. Por el alma de Ana Virginia Morales de Lombana al cumplir 33 meses de fallecida, intención de su hija Patricia Lombana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y fortaleza apostólica, concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos:
Yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, y se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, la palabra que hoy la Iglesia nos regala nos invita a que hagamos uno de los ejercicios más profundos que podemos hacer. Hay que meditar profundamente sobre la esencia de nuestra vida, sobre la esencia de nuestro ser, sobre la esencia de la creación y sobre todo sobre la esencia de Dios. Dios, para los que tenemos fe, para los que creemos en Él, es el ser absoluto, el que tiene todo, el que tiene vida y la entrega, el que hace existir, el que tiene el don de la creación y muchísimas más facultades que escapan a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades. Todo eso se puede identificar o se puede ver, se puede, digámoslo así, comunicar a través de lo que llamamos la palabra. La palabra, como decimos popularmente por ahí, la palabra tiene poder. Y resulta que la palabra es una de las facultades más grandes de Dios. Tan grande es, cuando se dice palabra, se refiere a aquella posibilidad de lógica suprema, de inteligencia máxima, que en Dios no es simplemente una facultad como en nosotros, sino que es una persona, la persona de Jesucristo. El Padre es la suprema voluntad, el Hijo es la inteligencia y la palabra, y el Espíritu es el que realiza o ejecuta. Por eso escuchábamos hoy en la primera lectura y en el Evangelio que la palabra hace una obra impresionante, incluso es capaz de recrear, de hacer de nuevo, de revitalizar todo lo profundo. Escuchábamos, por ejemplo, en la primera lectura del profeta Ezequiel, en aquel famoso capítulo 37, donde están los huesos secos. Recordemos que el pueblo de Israel en ese momento está pasando por aquella famosa deportación o destierro. Se lo llevan de su tierra, lo llevan como esclavos para otros lugares. Pierden todo, pierden lo que hoy llamaríamos la nacionalidad, pierden todos sus derechos de ciudadanía, pierden los derechos religiosos porque ya no tienen templo ni tienen signos, no hay un sistema o una estructura de clero o de sacerdotes o de un grupo de personas que administre esta parte, ya no tienen bienes porque la tierra les fue quitada, todo absolutamente lo pierden. Incluso podría llamarse eso como una muerte en vida. Los profetas que tienen que vivir ese momento, especialmente Jeremías, a Jeremías le tocó ese mismo momento y lo hace de una manera muy descriptiva y muy horrible. Él tiene 2 libros, las profecías y las lamentaciones, donde describe toda esa experiencia de la manera más cruda, de la manera más descarnada posible, y de todo lo que el profeta, que también tiene que padecer con su pueblo, tiene que vivir ese enorme y espantoso momento. Otros profetas, entre ellos Ezequiel. Ezequiel es aquel que nos regala como aquella esperanza, como en el día de hoy. El pueblo tiene que ir al destierro ciertamente, pero es una forma que tiene Dios para volver a comenzar. Santo Tomás de Aquino dice que gracias a que somos de materia, estamos en esta dimensión creados con materia, un ser compuesto de espíritu y carne. Eso somos nosotros, una carne que es materia. Esa materia se degrada y con esa materia se puede volver a comenzar. Y esa es una debilidad nuestra, pero también una gran posibilidad, porque nos permite morir para volver a nacer, cosa que no tienen los seres que ya están junto a Dios, esos espíritus puros que llamamos ángeles, arcángeles, serafines, querubines y una serie de otras categorías que nos nombra San Pablo. Esos seres espirituales que están junto a Dios, según nos comenta Santo Tomás de Aquino, ya tienen ciencia infusa. Es decir, ya tienen todo el conocimiento, toda la moral, todas las decisiones, todas las facultades, y por eso no pueden equivocarse.
Si alguno de ellos se equivoca, sale inmediatamente de ese esquema, como le pasó a Satanás y a sus secuaces, que ya no son ángeles sino demonios. Su naturaleza cambia, por decirlo así. Nosotros, por ser de carne, tenemos la posibilidad de llegar hasta la degradación, pero para volver a surgir, que es lo que nos dice de una u otra manera aquí el profeta el día de hoy. Este pueblo que ha caído a lo más bajo, ya no solamente es un cadáver, es que un cadáver es cuando todavía se ven los elementos que hacen parte de un cuerpo. Eso es un cadáver. Ellos ya no son ni eso, son huesos que están dispersos en un inmenso valle. Es una imagen bastante trágica, terrible, llegar a un nivel de degradación tal que ya no hay forma, ya no hay pueblo, ya no hay absolutamente nada, simplemente unos restos dispersos. Pues hasta allá llega el poder de Dios, según esta imagen revelada a Ezequiel. Los huesos pueden volver a juntarse, a tener carne, tendones, piel y hasta vida. Todo eso puede hacerlo Dios. ¿Cómo lo hace? Dice aquí, con el oráculo, con la palabra que sale de él, con su boca, a través del profeta enviado. Por eso la palabra tiene ese poder, como decíamos ahora al comienzo. La palabra tiene ese poder, y si es un oráculo, es una palabra de Dios mismo a través del profeta, hace que todo eso que es resto disperso se vuelva a juntar y forme una unidad, un cuerpo, y puede tener espíritu y puede tener vida, y entre todos volver a conformar un pueblo. Es una descripción bastante maravillosa, esperanzadora, llena de vida también para nosotros, porque pues lamentablemente con esta dimensión material pues siempre tendemos a la degradación, a la destrucción o corrupción, como lo llama la palabra de Dios, y como no tenemos esas posibilidades o potencias, parece que la esperanza se difumina, se pierde para siempre. Pues aquí nos dice, puede que se pierda para nosotros, porque no tenemos esos poderes. Pero hay uno que sí, hay uno que sí lo tiene, hay uno que le da esa palabra, así se dice, u oráculo en el Antiguo Testamento, pero esa palabra ya sabemos que es el mismo Jesucristo ahora para nosotros. El oráculo de Dios es el mismo Jesucristo y se puede transmitir a través del enviado, del profeta. Y el profeta con esa palabra, con Dios vivo en su propia palabra, puede dar vida a un pueblo. Esto es lo que estudiamos, especialmente los que nos formamos para sacerdotes. En el seminario nos enseñan estas cosas. Estudiamos filosofía. Y hay un filósofo alemán que dice, la palabra es la casa o el hogar del ser. La palabra, y no está hablando de religión, solo filosofía de esa bien ladrilluda, pero llega a esa conclusión. La palabra es la casa del ser, y cuando se habla en filosofía de ser, se está hablando de alguien que es supremamente poderoso y se le dice el absoluto, ni siquiera se le llama Dios, el absoluto. Pues para nosotros ese absoluto es Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se transmite a través de la palabra, y esa palabra reconstruye. Así como tenemos la experiencia de que con palabras destruimos cosas y relaciones, cuando decimos la palabra oportuna, otra vez las cosas vuelven a integrarse. Humanamente podemos tener esa experiencia, pero en Dios hay otras experiencias que se escapan a nuestras posibilidades, pero Él lo puede todo, porque como se dice en San Lucas, para Dios no hay nada imposible. Entonces sí se puede reconstruir con la palabra que sale de la boca de Dios y también que es pronunciada por el profeta. Hasta ahí tenemos algo que es bastante grande y que hay que aprender a comprenderlo. Algo parecido nos dice de manera más sencilla San Mateo. Los judíos de aquella época, especialmente los escribas y los fariseos,
Estudiaban la palabra o la ley de Moisés, pero lo estudiaban como un código legal que salió de la boca de Dios, y por eso entonces con ese aspecto legal, cuando se empieza a medir la ley, ¿cuántos pasos puedo dar el sábado? Porque el sábado está prohibido caminar, pero tengo la posibilidad de 20 pasos, decían ellos. ¿Cómo mide uno eso? ¿Cuántos granos de espiga se pueden arrancar? O hasta preguntas ridículas como, por ejemplo, si una gallina pone un huevo el sábado, eso es trabajo, y si es trabajo, eso es pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer con la gallina y con el huevo? Llegaban hasta ese tipo de preguntas, como nos puede pasar aquí en términos católicos. Padre, si yo llego tarde a la misa, ¿esa misa vale? Si es después del Evangelio, ¿vale o no vale? Preguntas de esas, cuando uno ve la palabra de Dios en esos términos. En Dios, queridos hermanos, la cosa funciona de manera diferente. ¿Qué es lo que le están preguntando aquí a Jesús? ¿Cuál es el mandamiento principal? Porque tenían tantos y se enmarañaban allá en discusiones, palabras y palabras y palabras vacías. Las palabras humanas son inútiles, y sobre todo cuando se trata de penetrar el pensamiento y el corazón y el Espíritu de Dios. Dios es diferente a nosotros, absolutamente. Bueno, ni tanto, somos su imagen y semejanza. El pecado nos pone como en otro margen, aunque deberíamos ser igualitos a Dios en absolutamente todo. ¿Qué es lo que hace aquí de manera muy sencilla Jesús? El centro de absolutamente todo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Cuando se ama con todo el ser, no hay medidas, cuántos pasos, ni preguntas de esas. Eso no existe. Como le preguntaron a una señora: su merced, dígale a su hijo que tiene que presentarse el próximo lunes a las 8 de la mañana en tal empresa para que tenga empleo. Y entonces allá el que le estaba hablando por teléfono le dije: pero escriba, para que no se le olvide. Y la señora le respondió: el corazón de una madre no tiene agenda. Las cosas importantes y que son de beneficio para los hijos, eso no se olvida. Por poner un ejemplo, pues en las cosas de Dios, las cosas son diferentes. No hay medidas, no hay agendas, no hay facturas, no hay nada de eso. Somos nosotros, por nuestras debilidades y pocas capacidades, que llegamos a esos extremos y poner leyes y cantidad de cosas, cuando lo que dice Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. La clave es esa. Cuando ames, y ames de verdad, para los judíos, para los hebreos, para la gente de estas regiones, amor no es como para nosotros. Para nosotros amor tiene que ver con las emociones, y eso pues para nosotros no nos cuadra. O sea, el amor de Dios es porque Él ama y siente bonito. No, para los hebreos amor son acciones. Obras son amores y no buenas razones, decimos nosotros. Es una forma de decir lo mismo. Las acciones. ¿Cuál es la máxima prueba del amor de Dios? No es sino mirar esta imagen, si la pueden captar allá en la imagen. La cruz. Acciones. No se quedan buenos deseos, sino acciones. Amar a Dios es la acción de Dios. ¿Y cuál es la acción de Dios, o la que tenemos que hacer con Dios? Amarlo, acogerlo, recibirlo todo a Él. Recordemos que ayer el profeta Ezequiel nos hablaba de cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Una piedra es impenetrable, no penetra la palabra de Dios, decíamos ayer. Aquí es dejar que Dios penetre todo, desde su palabra, su vida, su creación, los hermanos. Todo debe entrar en el corazón. Lo mismo el prójimo. Amarás a tu prójimo, amarás a la otra persona, es decir, tendrás acciones concretas de amor con esa persona,
Por eso dice allá en los profetas, especialmente Isaías, capítulo 58, que me gusta tanto: el ayuno que yo quiero es: dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento, quita las prisiones injustas, y una cantidad de cosas que dice allí. Acciones concretas para con el hermano, que en la Iglesia Católica la llamamos las obras de caridad. Acciones concretas, no solo emociones y sentimientos, que eso a la larga no sirve de nada si se administra mal. Por eso, queridos hermanos, acciones concretas con Dios, acciones concretas con el hermano. Que la palabra de Dios penetre para que pueda hacer su obra, sacarnos de nuestros sepulcros, de todos esos que llamamos hoy demonios que tenemos por allá por dentro, que le cierran la puerta a Dios, que nos vuelven supremamente egoístas, que nos vuelven cerrados ante los demás, que cada quien se defienda como pueda. No, no podemos ser así. Amarás al Señor tu Dios, le abrirás la puerta de tu corazón, de tu mente y todo tu ser a Él. Lo mismo al prójimo, no te cierres. Son las palabras que utilizan permanentemente. Allá en uno de los salmos dice: da al hermano, préstale y no le des la espalda. O sea, no te cierres, es abrirse a las necesidades del otro. Ahí está la palabra clave. Así es Dios. Dios es sencillito, dice allá San Juan en su primera carta, una cartica pequeñita en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el versículo 8, Dios es amor. Porque Dios es amor, Dios ama, se entrega, tiene acciones concretas. Si usted está en este mundo, está en una creación, está en un planeta, está en un universo, tiene alimento, tiene personas, eso lo ha hecho Dios para nosotros, y nosotros también debemos, con nuestras capacidades, amar a los hermanos, acciones concretas. Y eso lo dice la palabra. Haz estas cosas pequeñitas en cuanto a palabras. Ama a tu Dios, ama al prójimo. Eso es lo que hace que los huesos secos, como decía Ezequiel, se vuelvan a unir y todo vuelva a tener vida. Hay que escuchar las palabras que son. Las palabras de Dios son precisas y nos dan vida. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que dóciles a las enseñanzas de San Pío XII Papa, San Pío X Papa,
Celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección,
y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Pío X Papa, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Al celebrar esta fiesta de San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de esta Eucaristía seamos fuertes en la fe y vivamos la unidad en el amor por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.